Listo, veamos. Creo que ahí se ve muy bien. Muy bien, entonces resolveremos el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. La cadena BA ejerce una fuerza de 20 libras, una fuerza T de 20 libras sobre una puerta rectangular de 3 pies por 5 pies inclinada a 20 grados respecto al plano XZ, la cual a su vez está sostenida por dos bisagras. Conociendo esto, determine A. El momento de la fuerza tensional respecto al punto central de la bisagra ubicada en C, la cual está situada a un pie del origen de coordenadas. El momento de la fuerza tensional respecto a cada uno y B. El momento de la fuerza tensional respecto a cada uno de los ejes coordenados. Entonces, para poder resolver este ejercicio, tenemos que primero ver el gráfico que nos indica el gráfico que se nos indica en el ejercicio. Podemos ver aquí los tres ejes de coordenadas X, Y y Z. Entonces, conociendo esto, sabemos que estamos en un plano 3D. Además de que vemos una puerta y esta puerta está inclinada 20 grados por bisagras. Una bisagra que se encuentra en el punto C, la cual está dibujada así, y la otra que se encuentra en el punto de acá. Listo. Entonces, número 1. ¿Qué nos dice el ejercicio? La cadena BA. Como hemos podido ver y está subrayado, esta es la cadena BA. Solamente que aquí la hemos dibujado como una cuerda que ofrece tensión. Ejerce una fuerza de 20 libras. Acá la he escrito. 20 libras es el módulo del vector. ¿Cuál es el vector? El vector es BA. Sobre la puerta rectangular de 3 pies por 5 pies. Nos dicen que la puerta rectangular, esta de aquí, es de 3 pies por 5 pies, la cual a su vez está sostenida por dos bisagras. Determine el momento de la fuerza tensional, lo vamos a ver ahora, y el momento de la fuerza tensional respecto a cada uno de los ejes de coordenadas. Entonces, veamos primero la pregunta número A. El momento de la fuerza tensional respecto al punto central de la bisagra ubicada en C, la cual está situada a un pie del origen de coordenadas. Acá nos lo dice. Para resolver este ejercicio, entonces, primero vamos a tener que hallar los puntos en el plano. Como podemos ver, nos dan el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Ya. Y para poder, entonces, resolver el ejercicio, los puntos que más nos interesa es el punto A, el punto B y el punto C. Como podemos ver, el punto A se encuentra en el eje X, en el punto 0. En el eje Y se encuentra en el punto 4. Y en el eje Z en el punto 3, sumando 2 más 1. El punto C se encuentra en el eje X en 0. En el eje Y también en 0. Y en el eje Z en 1, ya que este es el eje X, el de acá el eje Y y el de acá el eje Z. Y por último el B. En el B tenemos un pequeño problema, y es que no nos dan las pulgadas exactas, pero si nos podemos acercar bien, vemos que nos dan la medida de la hipotenusa y el ángulo, el cual es 20 grados. Conociendo esto, nosotros sabemos que el cateto opuesto de un ángulo, el cateto opuesto de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo, y el cateto adyacente es igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Conociendo esto, entonces tenemos que el punto B en el eje X es 3 coseno de 20, porque está aquí 3 coseno de 20. En el eje Y es 3 seno de 20. Por aquí sería, lo voy a marcar por si acaso,
sería 3 seno de 20. Y en el eje Z, pues como no está ni para adentro ni para afuera, es 0. Entonces, para resolver este ejercicio aplicaremos la siguiente fórmula. La fórmula esencial es igual a momento, es igual a fuerza multiplicada por distancia. En este caso, el RCA es la distancia y el T, la tensión, es la fuerza. Entonces, para primero hablar de la distancia, lo ponemos acá, R, C y A. Normalmente se usa en este tipo de ejercicios el centro O, es decir, el punto 0, 0, 0. Sin embargo, aquí nos dicen algo interesante, dice el momento de la fuerza tensional respecto al punto central de la bisagra ubicada en C. Lo que quiere decir de que nosotros no utilizaremos el centro O, el centro 0, 0, 0 diré. Este de aquí es el centro O, que es 0, 0, 0, pues no se encuentra ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Si nos hubieran dicho el momento de la fuerza tensional respecto al punto central O 0, 0, 0, entonces aplicaríamos esta fuerza que hay desde el punto de aquí hasta el punto de acá, esta línea. Sin embargo, como nos dicen respecto al punto central de la bisagra ubicada en C, entonces tenemos que hacer que nuestro punto central sea C. Y aquí aplicamos la distancia que hay desde el punto C hasta la línea de acción de la tensión o de la fuerza aplicada. Aquí se encuentra A. Nosotros también podemos haber utilizado el C a B, pero en este caso por cuestión de facilidad utilizaremos el punto de C hasta A. Y nosotros sabemos, el punto A se encuentra en el eje de coordenadas 0,4,3 y el punto C se encuentra en 0,0,1, y al multiplicar puntos esto nos da un vector. Entonces tenemos 0,4,3 menos 0,0,1. Esto nos dará igual a 0,4,2. Y aquí ya tenemos la distancia. Ahora necesitamos la fuerza. Y para poder saber cómo hallar la fuerza, necesitamos saber las siguientes fórmulas. El vector es igual al módulo del vector multiplicado por el vector unitario. Y así, lo mismo, el vector unitario es igual al vector entre el módulo del vector. Pero ahora nos preguntamos, ¿y cómo hallamos el vector? Multiplicando el módulo del vector por su vector unitario. Entonces, pasamos para acá, para que se entienda mejor. Acá tenemos nuestra fuerza. Esto es igual, acá tenemos nuestro vector. Y este vector es igual al módulo del vector multiplicado por el vector unitario. Ya lo hemos visto aquí. ¿Y qué vector unitario hay? ¿Qué vector unitario utilizaremos? Pues el vector unitario que vamos a utilizar es el vector que nace para la fuerza, o mejor dicho, para la tensión. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizaremos el vector BA. Y acá lo multiplicamos. Entonces, el vector es igual al módulo del vector. ¿Cuál es el módulo del vector? Nos lo dicen de dato, 20 libras. Entonces lo colocamos acá, 20 multiplicado por, como hemos visto, este vector unitario, que es igual básicamente, esto de aquí es igual el vector unitario es igual al vector entre el módulo del vector. Pero no nos decíamos que el módulo del vector era 20. Ese es el módulo del vector de este vector. Pero recordemos que el vector también es la resta de unos puntos. Y aquí estamos restando esos puntos. Entonces tenemos que hallar el vector. ¿Cómo hallamos el vector?
de la siguiente manera, restando los puntos. Vemos el vector T, el vector tensión. ¿De dónde nace la tensión? La tensión nace del punto B al punto A. Entonces, pero nosotros conocemos el punto B. El punto B es 3 coseno de 20, 3 seno de 20 y 0. Y el punto A es 0,4,3. Entonces lo restamos para que eso nos dé el vector, porque recordamos que la resta de puntos nos da un vector. Entonces restamos 0,4,3 menos 3 coseno de 20, 3 seno de 20 y 0. Al restar 0 con 3 coseno de 20, 4 con 3 seno de 20 y 3 menos 0 nos termina dando lo siguiente: 20 multiplicado por menos 3 coseno de 20, 4 menos 3 seno de 20, 3. Y ahora tenemos que sacar el módulo del vector. ¿Cómo sacábamos el módulo del vector? Es parecido al Pitágoras. Sacamos el módulo del vector sacando la raíz cuadrada y luego el menos 3 coseno de 20, estos términos elevándolos al cuadrado y sumándolos. Acá por eso podemos ver que acá el menos 3 coseno de 20 al cuadrado más 4 menos 3 seno de 20 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de todo esto nos dará lo siguiente: el vector es igual a menos 11.12, 11.73, 11.83. Y ahora ya tenemos la fuerza. Entonces, ya tenemos la distancia, ya tenemos la fuerza. Ahora, ya lo tenemos todo. Ahora recordamos nuestra fórmula, y nuestra fórmula nos decía que el momento es igual a la distancia por la fuerza. Entonces, multiplicamos la distancia, que es 0,42, 0,4,2, por la fuerza, que es menos 11,12 y todo esto, y lo ponemos acá: 0,42, 11.12, 11.73, 11.83, y luego de eso recordemos que acá tenemos que poner más, menos, más, y al hacer la multiplicación de esto de aquí haciendo esto de acá, tachando esto aquí y luego este de aquí, así, y luego esta de acá, así, y luego esta de acá, nos saldrá 23,86 menos 22,24 J más 44,48 K. Recordemos que es esencial colocar el I, J y K. Y esta sería la respuesta. Ahora, esta sería la respuesta para la pregunta A. Ahora pasamos a la pregunta B. Es más simplificada, como se puede ver. Ahí está. ¿Qué nos decía la pregunta B? El momento de la fuerza tensional respecto a cada uno de los ejes coordenados. El momento de la fuerza tensional respecto a cada uno de los ejes coordenados. ¿Cómo hallamos el momento de la fuerza tensional respecto a cada uno de los ejes coordenados? Pues simple. ¿Se acuerdan que antes yo les había dicho que teníamos que hallar la distancia que había desde C hasta A? Porque nos decía que teníamos que hallar la fuerza tensional respecto al punto central de la bisagra ubicada en C, y que por esta razón teníamos que utilizar como punto central el C. Pues ahora como estamos intentando hallar la fuerza tensional para cada uno de los ejes de coordenadas, ya no tenemos que utilizar el punto C, sino que tenemos que utilizar el punto 0, el punto O, el punto 0,0,0. Entonces, si nosotros utilizamos el punto 0,0,0 como el punto central de todo este sistema, ya no tendríamos que utilizar, la distancia ya no sería de C hasta A, sino sería del punto O hasta A. Entonces sería básicamente, a ver, ¿con qué puedo hacerlo? Con eso seguro. Entonces básicamente sería todo esto.
punto de aquí hasta el punto de acá. Y nosotros conocemos el punto A, es 0,4,3. Y el punto O también lo conocemos, 0,0,0. Y recordemos que restando estos dos puntos nos dará la distancia. Entonces, como nosotros queremos esto, la distancia que hay desde el punto O hasta el punto A es 0,4,3. Lo voy a poner por aquí. La distancia del punto A es 0,4,3 menos el punto O, que es 0,0,0. Entonces esto es igual a 0,4,3 y JK. Entonces lo colocamos por aquí, 0,4,3. Todo esto hay que multiplicarlo por la tensión o la fuerza, pero nosotros ya sabemos cuál es la fuerza, nos lo dicen aquí, menos 11.12, 11.73 en J y 11.83 en K o en el eje Z. Entonces lo colocamos acá, menos 11.2, 11.73, 11.83, y al multiplicarlo nos resultará en 12.3 menos 12.3, menos 33.36, 44.48. Entonces la fuerza nacida o el momento que existe, el momento de la fuerza tensional en el eje X es 12,13 I. El momento de la fuerza tensional en el eje Y es menos 33.36 J. El momento de la fuerza tensional en Z es 44,48 K. Y así tendríamos la respuesta a estas dos preguntas que nos hacían.